Antes se va a llamar Sociedad de las Naciones. Esta Sociedad de las Naciones se crea en el año de 1919. 1919 significa terminada la Primera Guerra Mundial. Entendemos que la Primera Guerra Mundial se dio de 1914 a 1918. Termina la Primera Guerra Mundial y se le echa la culpa de esta guerra a Alemania, porque son los perdedores de la guerra. Y como pierden la guerra, se les acusa de que ellos la han iniciado, la han provocado y tienen que asumir los costes de la misma. Señores de Alemania tienen que pagar por cada vida que ha fallecido. Tienen que pagar por cada armamento que se ha utilizado. Tienen prohibido tener demasiados armamentos y no pueden tener demasiados soldados en sus fronteras. Todo eso consta en un documento. No se los dicen de mera palabra, sino todo consta por escrito. Ese documento, ese escrito, esa hoja en la cual consta que Alemania pierde la guerra y tiene que asumir altos costos, es el famoso Tratado de Versalles. Ahora, piensa de esta forma. Como sabemos que los alemanes no van a cumplir el Tratado de Versalles, a la par se crea la Sociedad de las Naciones. ¿Con qué fin? La Sociedad de las Naciones tenía que velar por el cumplimiento del Tratado de Versalles. Tenían que estar ahí, presionando para que los alemanes cumplan con ese tratado. Esa era su función base. Y a la vez, una segunda función que se les encomendó fue evitar futuras guerras. No queremos otra guerra. Ya terminó la Primera Guerra Mundial. No queremos una segunda. Esa también era función de la Sociedad de las Naciones. Sin embargo, sabemos, conocemos, que los alemanes no cumplen el Tratado de Versalles. Listo. ¿Algo hizo la Sociedad de las Naciones? No. Brilló por su ausencia. No hizo absolutamente nada. Y lo peor es que cuando los alemanes incumplen el Tratado de Versalles, se arman nuevamente, esta vez a cargo de Adolf Hitler, y dan inicio a la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién tenía que mantener la paz? Evitar que eso suceda. La Sociedad de las Naciones. ¿Hizo algo? No, absolutamente nada. Por eso podemos decir que la Sociedad de las Naciones fue un rotundo fracaso. No sirvió absolutamente para los fines a los cuales se han sido encomendados. ¿Listo? Entonces, si la UNSA te pregunta, si yo te pregunto en tu ranking, ¿cuál es el antecedente inmediato de la ONU? Hablamos de la Sociedad de las Naciones, que fue un rotundo fracaso. Se crea en el 19 y tenía dos funciones: velar por el cumplimiento del Tratado de Versalles y mantener la paz y seguridad internacional. Como no pudo cumplir esas funciones, se desintegra y posteriormente nace la ONU en el año de 1945. Además, también tenemos que conocer que el documento por el cual se crea la ONU, porque no es algo de palabra, sino que la ONU se crea mediante un escrito, un documento, en el cual se establece, a partir de este momento, 24 de octubre de 1945, va a entrar en vigencia la Organización de las Naciones Unidas y todos los países empiezan a firmar en conformidad. Ese documento se llama Carta Constitutiva, porque constituye, porque crea, porque da origen a las Naciones Unidas. Bien, a eso nosotros le llamamos Carta Constitutiva. Listo. ¿Qué más tenemos que nosotros saber acerca de la ONU? Cuando tú pienses en la ONU, tienes que imaginártelo como una unidad funcional, como un ser vivo. Y el ser vivo, para subsistir, requiere de órganos que lo integren, básicamente igual de la ONU. El ser humano necesita del riñón, del corazón, del estómago, del páncreas, los pulmones, etc. La ONU también va a tener órganos que la van a integrar. En este caso hablamos de 6 órganos: la Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Secretaría y la Corte Internacional de Justicia. Profe, ¿de qué se encarga la Asamblea General? ¿Cuál es su función? La Asamblea General también es conocida como la representación universal. O sea, es el junte de todos los presidentes de los países que forman parte de la ONU.
La ONU está conformada por más de 193 estados que se han adherido a ella. O sea, le hacen caso a la ONU. Si los presidentes de esos países se juntan en una sala, en un salón, a eso nosotros le llamamos la Asamblea General. ¿Para qué se van a juntar? ¿Para qué va a estar el presidente de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, presidente de Portugal, de España, de Bolivia, de Argentina? ¿Para qué? Ellos van a debatir aspectos relacionados a la Carta de la ONU. Profe, ¿qué era la Carta de la ONU? El documento que crea a la ONU. O sea, prácticamente lo que van a debatir es si fue buena idea o no crear a la ONU, si la ONU está cumpliendo con sus funciones, si la ONU necesita apoyo para cumplir con sus metas. Todo eso se debate en la Asamblea General. Siguiente, el Consejo de Seguridad. Este órgano es el más importante de la ONU. ¿Por qué? Porque prácticamente se encarga del fin supremo de la ONU. ¿Te acuerdas? La clase pasada dijimos. ¿Cuál era el fin supremo de la ONU? Mantener la paz y seguridad internacional, o sea, evitar una futura guerra mundial, evitar guerras en general, evitar tensiones entre países. No queremos más conflictos entre estados. Esa es la función base de la ONU. Y esa función base de la ONU se le ha encomendado al Consejo de Seguridad. Entonces, ¿de qué se encarga el Consejo de Seguridad? De mantener la paz y seguridad internacionales. O sea, evita futuras guerras. Profe, ¿cómo va a cumplir con esa función? ¿Cómo va a evitar guerras? Acá te lo pongo al costado. Emitiendo recomendaciones. O sea, va a recomendar. Básicamente recomendando a los estados que se porten bien, evita guerras. Te lo pongo en esa dimensión, la palabra recomendaciones, porque no es el único órgano que las emite. También está el Consejo Económico y Social, que es el más sencillo de memorizar. ¿De qué se encarga el Consejo Económico y Social? De lo que dice su nombre. Preservar la economía y la sociedad. Y le agregamos algo extra, el medio ambiente. La economía, la sociedad y le agregamos el medio ambiente. De eso se encarga el Consejo Económico y Social. Preserva la economía, la sociedad y el medio ambiente. También para cumplir con esa función emite recomendaciones. Así que, acuérdate, son dos órganos que van a emitir recomendaciones. Consejo de Seguridad y el Consejo Económico y Social. Uno se encarga de evitar guerras, el otro se encarga de preservar la economía estable para los estados, a la sociedad, que todos sigan un desarrollo estable, y el medio ambiente, no más contaminación, el Consejo Económico y Social. La diferencia entre estos dos es que, mira, el Consejo Económico y el Consejo de Seguridad, perdón, el Consejo de Seguridad emite recomendaciones que son obligatorias. Es decir, tiene el nombre de recomendación, pero realmente parece un mandato, porque sí o sí esa recomendación la tienes que cumplir, la tienes que acatar, se tiene que hacer realidad. En cambio, el Consejo Económico y Social emite recomendaciones que, como te lo pongo en pantalla, no son obligatorias. Si quieres lo haces, si quieres no lo haces. No hay problema, no hay sanción, no es obligatorio. Ejemplo, para que se entienda mejor. Mire, suponte, supongamos que sucede lo siguiente. Perú le debe $300.000 a Chile y no le quiere pagar. Chile manda un ultimátum al Estado peruano y le dice, ¿sabes qué, Perú? Si tú no me pagas en estos 3 meses, me cobro con territorio peruano. Y Perú entra en crisis. Se tensa y ante una posible invasión chilena empieza a buscar aliados. Chile, al darse cuenta de esto, también empieza a buscar sus aliados. Es un ambiente propicio de guerra. ¿Quién tiene que intervenir en ese caso? El Consejo de Seguridad. ¿Y qué va a hacer para evitar esa futura guerra? Emite recomendaciones. Se va a la génesis, se va al inicio.
al causante de todo, o sea, al Estado peruano. Le dice, todo esto se originó Perú porque tú no quieres pagar una deuda. Te recomiendo que pagues los $300.000 en el plazo de 5 meses, en tales cuotas. Profe, ¿es una mera recomendación? No, porque hemos dicho que sus recomendaciones son obligatorias. O sea, sí o sí se tiene que acatar. Si no, bloqueo económico, sanción administrativa y no nos conviene. Sí o sí se tiene que acatar. En cambio, cambiemos el ejemplo. El Estado peruano está talando árboles a sobremanera. Las áreas verdes se han disminuido, se han reducido, han mermado de una forma extraordinaria. La capa de ozono ya no está aguantando. El ambiente se está corroendo. ¿Quién tiene que intervenir para proteger el medio ambiente? El Consejo Económico y Social. ¿Qué va a hacer? Emite recomendaciones. Y le dice, Estado peruano, te recomiendo que tengas un plan de acción. Por cada 50.000 árboles que tales, en otra zona planta 80.000. Profe, es una mera recomendación. Sí, en este caso sí, porque las recomendaciones del Consejo Económico y Social no son obligatorias. Si quieres lo cumples, si no quieres no lo cumples. Da igual, nadie te va a sancionar. ¿Listo? Entonces, acuérdate a, dos órganos emiten recomendaciones y solo uno de ellos son obligatorias. Sigamos. El Consejo de Administración Fiduciaria. ¿Qué significa fiduciario? Fiduciario es un agente que va a guardar cosas, va a proteger cosas para después entregárselas a quien corresponda. Eso es fiduciario. Por ejemplo, yo tengo 80 años, mi hijo tiene 13 años, yo voy a fallecer, hago mi herencia, todos mis bienes, mis casas se la voy a pasar a mi hijo. Pero cuando yo fallezca, mi hijo no va a poder hacer disfrute de esos bienes porque es menor de edad. Así que todos mis bienes pasan a un agente fiduciario. ¿Qué va a hacer este sujeto? Va a cuidar los bienes. Imagínate, es un carro, tiene que darle mantenimiento. Solo lo cuida, lo protege, pero no lo usa. Y cuando mi hijo tenga mayoría de edad, se lo traspasa. Ese es un agente fiduciario. Protege cosas, protege bienes para después entregárselas a quien corresponde. Con esa idea, piensa en lo siguiente. Profe, ¿de qué se encarga el Consejo de Administración Fiduciaria? Se va a encargar de preparar, de proteger, de cuidar territorios para que obtengan su autonomía. Me explico. No sé si ustedes lo sepan, pero al inicio de la Segunda Guerra Mundial, Rusia y Alemania eran aliadas y empezaban a conquistar juntos. Y una vez que conquistaban, digamos, el país A, lo conquistaban, se lo dividían. Una parte para Alemania, otra parte para Rusia, una parte para Japón. Listo. Cuando termina la guerra, uno puede pensar que este país que ha sido dividido en tres se reunifique y nuevamente forme el país. Pero uno de esos territorios, una de esas partes dice, no, yo quiero formar mi propio país. Quiero que se me reconozca como un país nuevo. Es algo así como lo que quiso hacer Toledo con la macrorregión sur, diciendo que Arequipa, Puno, Ayacucho, Tacna tendrían que independizarse y formar su propio país. Básicamente eso. Entonces, si un territorio quiere independizarse y quiere formar su propio país, la ONU le dice, te faltan relaciones económicas, te faltan símbolos patrios, te faltan tratados con otros países, nadie te respeta. Y como nadie te respeta, te van a colonizar, te van a conquistar. Pero no te preocupes. En lo que haces tus trámites, forjas relaciones económicas, te das a conocer como país, yo te voy a cuidar. Y de eso se encarga el Consejo de Administración Fiduciaria. Protege, cuida, prepara los territorios para que estos posteriormente obtengan su autonomía. O sea, sean reconocidos como países autónomos. Eran 11 países buscando, perdón, 11 territorios buscando ser reconocidos como países propios.
En 1994, el último territorio que estaba en búsqueda de ese reconocimiento lo obtuvo. Por eso, desde 1994, este órgano ya no cumple funciones. Está estancado. Nadie necesita su apoyo. Por el momento, está inhabilitado. Así que si la UNSA te pregunta o yo te pregunto, ¿cuál es el único órgano de la ONU que no se encuentra cumpliendo sus funciones? Que se encuentra inhabilitado. El Consejo de Administración Fiduciaria. Desde el año de 1994. Bien. Siguiente, el más sencillo, la Secretaría. Profe, ¿de qué se encarga la Secretaría? Es el conjunto de todos los trabajadores de la ONU, nada más. El señor que hace limpieza, los secretarios que están haciendo los informes, todo personal que trabaja en la ONU forma parte del órgano de la Secretaría. Por eso decimos que es el trabajo diario, conformado por más de 30.000 trabajadores. Y por último, tenemos a la Corte Internacional de Justicia. Dato extra, miren, chicos, pregunta, ¿dónde se encuentra la ONU? ¿Qué dicen? ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde se encuentra la Organización de las Naciones Unidas? Sabemos que es en Estados Unidos, pero ¿en qué parte de Estados Unidos? ¿En qué parte podemos encontrar a la ONU? ¿Qué dicen? ¿Dónde se encuentra básicamente a la ONU? ¿Dónde podemos encontrar? Sabemos o podemos prever que si la ONU está en Estados Unidos, se va a encontrar en Nueva York. ¿Listo? Hablamos de Nueva York. Y por ende, como la ONU queda en Nueva York, básicamente todos los órganos que forman parte de la ONU también deberían quedar en Nueva York. Asamblea General, Nueva York. Consejo de Seguridad, Nueva York. Consejo Económico y Social, Nueva York. Consejo de Administración Fiduciaria, Nueva York. Secretaría, Nueva York. Excepto la Corte Internacional de Justicia. Esta corte no queda en Nueva York. Es más, no queda en Estados Unidos, queda en Países Bajos. Queda en un lugar de Países Bajos que se denomina La Haya. Por eso a la Corte Internacional de Justicia también se le conoce como la Corte de la Haya, porque queda en La Haya, Países Bajos. Y como toda corte, esta se va a encargar de solucionar algunos conflictos. Miren, para que se entienda mejor. ¿Cuál es la función de la corte? La corte siempre resuelve conflictos, tiene una función contenciosa. Contencioso viene de contienda, conflictos, disputas, litis. Es decir, si a mí me roban, se comete el delito de robo en mi contra, yo tengo un conflicto con ese delincuente. Así que voy ante el juez penal para que lo meta preso, porque me conflictúa que un sujeto que es un peligro social ande por las calles. Y el juez lo mete preso, se resuelve el conflicto. Si yo alquilo mi casa y el sujeto no me paga, hay un conflicto. Voy ante el juez para que resuelva ese conflicto, juez civil. Él va a determinar quién es el vencedor de ese conflicto, me dará la razón a mí y el sujeto me tendrá que pagar sí o sí. El juez siempre resuelve conflictos. Igual ocurre con las cortes internacionales, no es la excepción. Si hablamos de una corte de justicia, esta también se encarga de resolver conflictos, tiene una función contenciosa. El tema es, ¿qué tipo de conflictos va a resolver? La Corte Internacional de Justicia, también conocida como la Corte de La Haya, resuelve conflictos entre estados, conflictos entre estados. Solamente si un país está en contra de otro país, si hay disputas entre países, interviene el Haya. Por ejemplo, mire, sucedió, acá les voy a poner en la parte derecha, que en el año 2014
salió la ley de las 200 millas, por ese contexto. Es decir, cada país tenía su litoral, su línea pegada al mar, y tenía derecho a gozar de 200 millas mar adentro para poder pescar, realizar diversas actividades. Era parte del país. Así que el Estado peruano, que es así, como está acá, traza sus 200 millas. Debajo del Perú está Chile. El Estado peruano traza sus 200 millas y dice vamos a una línea horizontal. Todo esto es mar peruano. Chile dice no, te estás equivocando, porque mi litoral es un poco más inclinado. Y si seguimos ese margen de inclinación, todo esto tendría que ser mar chileno. La disputa era realmente saber a quién le pertenece esta porción de mar. Ahí encontrabas pescadores peruanos y chilenos. Y como Chile tiene mejor base naval, mataban a los pescadores peruanos de esa zona. Lo percibían como una invasión inapropiada a la pesquería chilena. Entonces, profesa un conflicto entre Perú y Chile para determinar quién tiene la razón, si a Perú o a Chile le pertenece esa porción de mar. ¿Quién tiene que resolver ese conflicto de Perú versus Chile? La Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia, también conocida como la Corte de la Haya. Después, a posterior, salió Bolivia y Bolivia dijo, yo quiero una salida al mar, le dijo a Chile. Antes de que le quites Arica a Perú, los peruanos me habían dado una concesión de salida al mar cada 20 años. Y ahora que Chile, esta parte te pertenece, merezco que tú me sigas reconociendo mi salida al mar. Y Chile le dijo no. Fue un conflicto entre Bolivia versus Chile. Bolivia insistió y dijo, no, sí quiero mi salida al mar. Y Chile le dijo, no, no te vamos a dar ninguna salida al mar. Se fueron a juicio y ganó Chile. ¿Qué corte resolvió ese conflicto, ese dilema? La Corte Internacional de Justicia, también conocida como la Corte de la Haya. Entonces, acuérdate, tal cual partido de fútbol. Si en tu examen tú lees conflictos entre Camerún versus Nigeria, haya. Perú versus Colombia, haya. Estados Unidos versus México, haya. Si hay un conflicto entre estados, entre países, la corte que es idónea, que es apropiada para resolver ese conflicto es la Corte de la Haya, la Corte Internacional de Justicia. Pero nosotros también tenemos otra corte. Miren acá. Vamos a contar nosotros con otra corte, que básicamente es esta de acá, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Miren, acá está. Para hacer un resumen, hemos dicho, a ver, hemos mencionado que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, emite la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿cierto? Es nuestra organización a la cual el Perú pertenece. Pero no es la única organización. O sea, aparte de la Organización de las Naciones Unidas, también existe otra organización que es la Organización de Estados Americanos. Uno es la ONU y otro es la OEA. La ONU es a nivel mundial, es la organización de todas las Naciones Unidas. En cambio, la OEA es a nivel continental, es la organización de los estados americanos. Solo importa el continente de América. No importa el continente de Asia, de África, de Europa, solamente América. ¿Perú pertenece a América? Sí, nos compete la OEA. ¿Perú pertenece al mundo? Sí, nos compete la ONU. Por eso les decía, el Estado peruano forma parte de dos organizaciones internacionales, la ONU y la OEA. La ONU, a nivel mundial, emite un documento que reconoce derechos en todo el mundo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, conformado por 30 artículos.
Y la OEA no se queda atrás. La OEA también dice, yo voy a reconocer un derecho en, no todo el mundo, pero voy a reconocer derechos en el continente americano. Y emite la Convención Americana de Derechos Humanos, que prácticamente tiene 82 artículos. Cada organización emite su documento que reconoce derechos, uno a nivel mundial y otro a nivel continental. Listo. Hablamos de la ONU. Dijimos que estaba conformada por 6 órganos y uno de ellos era la Corte Internacional de Justicia, también conocida como la Corte de la Haya, porque queda en La Haya, Países Bajos. Y la función primordial de esta corte era una función contenciosa. ¿Por qué? Porque resolvía conflictos, pero solamente, como tú ves acá, conflictos entre estados, conflictos entre países. El ejemplo que te puse fue Perú versus Chile. De eso estamos claros. Corte Internacional de Justicia de La Haya resuelve conflictos entre estados. Pero nosotros también tenemos otra corte, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que forma parte de la OEA. La OEA va a tener 2 órganos. Así como la ONU tiene 6 y uno de ellos es la Corte, la OEA tiene 2 órganos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿De qué se va a encargar la Corte? Vamos por la Corte primero, para que se entienda mejor. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también va a resolver conflictos, porque tiene una función contenciosa. Resuelve conflictos, pero no entre estados, sino entre persona versus estado. ¿Qué, profe? ¿Yo puedo denunciar al Perú? Sí, puedes hacerlo. ¿Cuándo? Cuando el Estado peruano no te proteja. Cuando vayas a buscar justicia o que se cuiden tus derechos dentro de tu propio país y no te protejan. Ahí tú vas a poder ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a poner tu denuncia. Mire, por ejemplo, este sujeto que estoy dibujando, Juan Pérez, pasa al lado de una comisaría. Hubo un caso parecido, solamente estoy cambiando un poco. Pasa al lado de una comisaría donde los policías lo acosan y lo agreden por el tono de color de piel de Juan. Lo agreden, lo acosan, lo empiezan a golpear, le rompen un brazo, le rompen una pierna, lo fracturan. Racismo, correcto, recontra racismo. Una vez que lo han golpeado a Juan, los policías han tirado el cuerpo semi-muerto a la torrentera. Pero Juan no estaba muerto, estaba inconsciente. Y cuando cobra conciencia, Juan dice, quiero justicia. Quiero denunciar a los policías por abuso de autoridad e intento de homicidio. Listo. Va ante el juez penal. Denuncia ante el fiscal. El fiscal es quien investiga el delito. Y el fiscal le dice, ¿sabes qué? Vamos a llevar tu caso. Vamos a llevar tu caso y lo vamos a presentar ante el juez penal. Listo, Juan, confiado en la justicia peruana, pone su denuncia, inicia el proceso y el juez penal declara inocentes a los policías. Dice, ¿sabes qué, Juan? Los policías han actuado en legítima defensa. Tu presencia constituye una agresión para ellos. Y ellos te han dicho que te vayas, tú no has querido irte. Y como tu presencia constituye una agresión ocular para los policías, ellos han tenido que repeler esa agresión botándote a la fuerza a la torrentera. Así que los policías actuaron en legítima defensa, para mí los policías son inocentes. Listo, su sentencia. Por más cuestionable que parezca, esa es su sentencia. Juan dice, no hay problema, apelo, que mi caso llegue a la Corte Superior. Corte Superior. Puede que los jueces se hayan equivocado, que mi caso llegue a la Corte Superior. Y los jueces de la Corte Superior le dicen lo mismo. ¿Sabes qué, Juan? Esa es una autopuesta en peligro. Tú y todo Arequipa conoce que en esa comisaría los policías son así. Y por eso, pudiendo darte la vuelta a la manzana, decidiste pasar.
y al pasar expusiste tu vida. Y el derecho no protege al suicida. Así que, para mí también los policías son inocentes. Juan, ya cansado de la justicia, dice, no, me voy hasta la última instancia, me voy hasta la Corte Suprema, me voy hasta la Corte Suprema, me voy hasta Lima para ver qué dicen los jueces. Y se da con la sorpresa de que los jueces supremos le dicen lo mismo. Sabes que, Juan, para mí los policías son inocentes, no hay nada más que hacer. Pregunta, ¿puede hacer algo más, Juan? ¿Hay otra instancia a la cual pueda acudir? ¿Puede ir a quejarse a otro sitio? No, después de la Corte Suprema ya no hay nada más. Es decir, agotó todas las instancias. Fue al juez penal, apeló a la Corte Superior, casación hasta la Corte Suprema. Ya no hay nada más que hacer. Y los jueces de la Corte Suprema no le dieron justicia. En ese caso, mira, acuérdense, el único requisito para ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos es agotar todas las instancias nacionales. O sea, que hayas hecho todo lo posible dentro de tu nación para pedir justicia y no te la hayan dado. En este caso, Juan agotó todas las instancias y aún así no recibió justicia. Puede ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso sería Pérez versus Perú. En esos casos puedes ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando agotas las instancias previas. Ahora sí, ¿y la comisión de qué se encarga? Ah, es que en la comisión tú vas a poner tu denuncia. De eso se encarga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tú ante la comisión pones tu denuncia. Por eso decimos que tiene una función protectora, política y cuasi contenciosa. Política porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encarga de verificar que los estados estén cumpliendo la Convención Americana. Dicen, a ver, se ha reconocido derechos en el continente americano. ¿Cómo lo están llevando? ¿Qué están haciendo para que se respeten esos derechos? Eso hace la comisión. Pero además, una función extra es su función cuasi contenciosa. ¿Qué significa eso? Que ante la comisión se presentan las denuncias, también conocidas como peticiones. En este caso, Juan, que quiere denunciar al Estado peruano, ¿dónde pone su denuncia? ¿Ante la Corte o la comisión? Respuesta, ante la comisión. Lo pone ante la comisión. En la comisión pone su denuncia, le cuenta su caso. He sufrido agresión por parte de la policía peruana, busqué justicia en el Perú, agoté las instancias y no me han dado justicia. La Comisión Interamericana recibe la denuncia, lo lee, se da cuenta que se ha vulnerado o no derechos y ahí recién lo manda a la Corte. Y la Corte ya inicia el proceso, el juicio. Pérez versus Perú. Entonces, la diferencia es clave. La Corte Internacional de Justicia o Corte de la Haya, que pertenece a la ONU, resuelve conflictos entre estados, mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pertenece a la OEA, resuelve conflictos entre persona versus estado, individuo versus estado. ¿Bien? Esa es la única diferencia, la diferencia más importante, la más idónea. Conflictos entre estados y conflictos entre persona versus estado. Listo. Se dio un caso incluso, que fue el caso de Elizabeth Lenahan versus Estados Unidos. Miren, esta señora se había metido con un tipo que era maltratador y tuvo la idea, en vez de dejarlo, tuvo la idea de que si tenía hijos con este sujeto, el tipo le iba a amar nuevamente y tuvo 3 hijas con él. Sucede que cuando ella tiene 3 hijas con este agresor, el tipo no cambia, la sigue agrediendo. Y la señora toma la valiente decisión de alejarse de él y pone su denuncia por agresión. La policía norteamericana
por orden del juez, se le dice, el señor tiene medidas de alejamiento contra ti. No puede acercarse a menos de 50 metros de distancia y no puede acercarse a tus menores hijas. Listo, eso le dicen a la señora Lenda. Y ella con toda la confianza del mundo dice, bueno, está bien, tranquilamente sigo mi vida. El Estado me protege. Pasa un mes y cuando va a recoger a sus hijas del colegio, el auxiliar le dice, no están, el padre ya vino por ellas. La señora Lenahan se asusta, llama a la policía y le dice, señor policía, el padre se ha acercado a las hijas y tiene orden de alejamiento. Y el policía le dice, señora, por favor, no sea dramática, es el padre de las menores, ¿qué les puede hacer? Y le cuelgan la llamada. Pasan 2 horas y al no regresar sus hijas, vuelve a llamar a la policía. Y le dicen, señores policías, miren, esto ha pasado, ya son 2 horas. Y la policía le dice, señora, por favor, no insista. Es el padre de las menores, deje que pase tiempo con sus hijas. Y le cuelgan la llamada. 3 de la madrugada, la señora logra que la policía esté en su casa. Y a esa hora aparece la expareja conduciendo un vehículo en estado de ebriedad con las 3 niñas en los asientos traseros. Al ver a la policía, el tipo se altera y comienza a disparar. La policía también dispara y en ese fuego cruzado fallecen las menores. Entonces, ¿quién tuvo la culpa ahí? La culpa la tiene la policía, ¿cierto? Porque si la policía desde la primera llamada hubiese hecho algo, se hubiese evitado todo eso. Lo peor no es eso, lo peor es que como las niñas fallecieron en ese fuego cruzado, faltaba determinar por balas de quién habían muerto, por balas del padre o balas de la policía. Pero el Estado de Norteamérica, o sea, Estados Unidos, dijo, no, acá nada más investiga. Vamos a suponer que murieron por las balas del padre. Listo, ni siquiera hacemos necropsia al cuerpo. Y la madre dijo, pero yo quiero saber la verdad, cómo han muerto mis hijas. Y el Estado de Norteamérica dijo, no, señor, no se va a hacer nada, el caso se cerró. Si su propio Estado no la protege, ella tuvo que acudir ¿a qué corte? Pregunta. ¿A qué corte tiene que, a qué corte tendría que acudir? ¿A la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que resuelve conflictos entre países, o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que resuelve conflictos entre persona versus Estado? Obviamente, la señora tuvo que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tratar de resolver ahí el conflicto, denunciar al Estado de Norteamérica. El caso fue Lenahan versus Estados Unidos. Y así, hay bastantes casos que se han llevado ante la Corte. ¿Listo? Entonces ya sabemos la diferencia. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta, duda, algo que no se haya entendido, algo que no haya quedado en claro? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo claro? ¿No claro? Perdón. A ver, vamos a entender que no se dice nada porque todo está claro, porque no hay dudas que se requieran absolver. Entonces, entendemos la diferencia entre la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pasemos a la declaración como tal.
La Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Listo? Miren, acá está. ¿Qué podemos decir acerca de la declaración? Primero, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue dada por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, es un documento y como documento va a constar de 30 artículos en los cuales se van a reconocer derechos a nivel mundial. O sea, gracias a que existe la Declaración Universal de Derechos Humanos, vamos a reconocer derechos en todo el mundo, a nivel mundial. Lo que ocurre es que esta declaración no es obligatoria. Pese a ser la más importante, el documento por el cual todo el mundo tiene derechos, no es obligatorio. O sea, si quieres lo cumples, si no quieres no lo cumples. No hay sanción si lo incumples. Por eso es débil. Es mera poesía. Suena bien que en la declaración diga tienes derecho a la vida, a la no discriminación, derecho al matrimonio, a la educación, trabajo, necesidades básicas. Suena excelente, pero nadie lo respeta porque no es obligatorio. Y como esta declaración es débil porque no es obligatoria, hay que darle fuerza. Y quien le brinda fuerza a la declaración son los pactos. ¿Cuántos pactos tenemos? Dos. Te lo pongo en iniciales porque así también lo trabaja la UNSA. El PIDCP es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y el PIDESC es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Como está el costadito. Derechos económicos, sociales y culturales. Son dos pactos, civiles y políticos y económicos, sociales y culturales. Si estos pactos, que dicho sea de paso, civiles y políticos, está relacionado con la primera generación y económicos, sociales y culturales relacionado con la segunda generación, si estos pactos son obligatorios, o sea, por eso le dan fuerza a la declaración, necesitamos que alguien esté detrás de ellos, que alguien esté constantemente ahí, tratando de velar porque se cumplan sí o sí. Es como cuando tú estás en tu casa y te dicen, no puedes salir a jugar. Ahora, para que se cumpla ese mandato, esa prohibición de que salgas a jugar, tiene que haber un controlador, en este caso tus padres. Tienen que estar ahí en la puerta o tienen que estar vigilando de vez en cuando para velar porque realmente se cumpla lo que te han dicho, porque es obligatorio, es imperativo que no vas a salir a jugar. Lo mismo ocurre con los pactos. Hemos dicho que la declaración era poesía, ¿cierto? Te reconoce derechos a nivel mundial, pero nadie lo respeta, no es obligatorio. En cambio, los pactos sí son obligatorios. Tenemos dos pactos, los dos pactos son obligatorios. Y alguien necesita estar detrás. ¿Para qué? Para que supervise su aplicación. O sea, vea que realmente se están cumpliendo. Ese grupo de personas que van a supervisar que se apliquen los pactos se llaman comités. Y como tenemos dos pactos, vamos a tener dos comités. Si la UNSA te pregunta, ¿cuál es el comité que se encarga de supervisar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? Es el Comité de Derechos Humanos. Y el comité que se encarga de supervisar la aplicación de los pactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales, como dice su nombre, es el más sencillo, porque es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Bien? Justamente, yo necesito que te aprendas esto como siglas, porque la UNSA te preguntó una vez, te puso estas siglas, te dijo, el PIDESC es un pacto internacional muy importante y relevante para toda la comunidad jurídica transnacional, porque protege los siguientes tipos de derechos. Ya había alternativas. Y una de las alternativas decía, económicos, sociales y culturales. Y esa era la respuesta. Respuesta que se sacaba de la propia nómina. Porque si tú entendías estas siglas, la respuesta estaba al toque. ¿Qué significa PIDSC? Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Qué derechos protege? Económicos, sociales y culturales.
¿Listo? Entonces es importante que lo sepas con siglas más. Ya vimos dos documentos importantes. La declaración, que es débil, y los pactos, que son fuertes. Los pactos que le brindan fuerza a la declaración porque hacen obligatorios mis derechos. Ahora, para terminar, nos faltan las convenciones. Porque es una trilogía, es una triada. Declaración, pacto, convención. ¿De qué se encarga la convención? La convención se va a encargar de ampliar mi panorama, es decir, de conocer un poco más acerca de mis derechos. De eso se encarga la convención, de profundizar acerca de mis derechos. Me explico. Puede que la declaración en 30 artículos te diga tus derechos. Tienes derecho a la vida, no discriminación por raza, color, sexo, idioma, religión, etcétera. Derecho al matrimonio, derecho a la educación. Está bien. Tú lo recitas como poesía, sabes que tienes derechos, pero el punto es ahora entenderlos. En el artículo 2 de la declaración te dice, tienes derecho a la no discriminación por raza, color, sexo, idioma, religión, etcétera. Nos quedamos en la discriminación por raza. Profe, yo no sé qué es la discriminación racial. ¿Qué es la raza? ¿Realmente existen razas superiores y razas inferiores? ¿O todas las razas son iguales? Y en ese caso, ¿por qué existe la discriminación racial? ¿La raza es un constructo social? O sea, me dice que no se me puede discriminar por raza, pero yo ni siquiera sé qué es la raza. Necesito un documento que me especifique, que amplíe mis conocimientos sobre ese derecho en específico. De ahí se crean las convenciones. Bien, entonces las convenciones sirven para ampliar mi panorama respecto a mis derechos, para conocer un poco más acerca de mis derechos, para profundizar acerca del significado de mis derechos. Profe, yo me centré en la discriminación racial. Quiero un documento que solamente me hable de eso, que me aclare mis ideas. Correcto, se creó una convención. Convención para eliminar toda forma de discriminación racial. En esa convención te van a hablar solamente de la discriminación racial, qué es, dónde se origina, por qué la gente lo cree, cómo hacemos para eliminar ese tipo de discriminación, etcétera. Un documento que solamente te hable de eso. Ahora alguno leerá y dirá, profe, ahí me dicen que tengo derecho a la vida, pero quiero saber qué ocurre cuando se acaba con la vida. Y no solamente con una vida, sino con bastantes personas. O sea, genocidio. Creamos una convención que te va a explicar eso. Convención para prevenir y sancionar los delitos de genocidio. Sí, los delitos de genocidio. Profe, también el artículo 2 me dice que no hay discriminación por raza, ya lo vi, raza, color, sexo, o sea, hombre y mujer. Quiero saber por qué se discrimina a la mujer, desde cuándo surge la discriminación a la mujer, o si realmente existe discriminación hacia la mujer. Correcto, creamos una convención que te aclare ese derecho. Convención para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer. Y así se van perdón, se van formando convenciones que van a tratar de ampliar tu panorama, van a tratar de hacerte ver que realmente puedes conocer un poco más acerca de tus derechos. ¿Listo? Por último, quiero saber un poco más acerca de la edad. Discriminación por raza, color, sexo, idioma, religión, condición política, social, económica, o cualquier otra índole. O sea, la edad también es otra índole. ¿Qué ocurre con los menores, con los mayores? Y así se va creando otra convención, que es la Convención sobre Derechos del Niño. Y así van surgiendo bastantes convenciones. Surge la convención para eliminar la corrupción transnacional, para eliminar el lavado de activos, convención para evitar y sancionar y prevenir la corrupción de funcionarios, etcétera, etcétera. Cada derecho que amerite una explicación por parte de la ONU, que emita un pronunciamiento para aclarar algunas dudas, tenemos las convenciones. Estos cuatro ejemplos no son los únicos. Hay bastantes, pero son los que yo te coloco para que tú me digas, de estos cuatro, ¿cuál crees
qué es el más importante. ¿Qué dicen? De estas cuatro convenciones, Convención para prevenir y sancionar delitos de genocidio, para eliminar toda forma de discriminación racial, para eliminar la discriminación contra la mujer, o la Convención sobre Derechos del Niño, ¿cuál se supone o cuál debemos entender que es la convención más importante? Tercera, la última. Respuesta, la Convención sobre Derechos del Niño. Ya te voy a poner con azul. La Convención sobre Derechos del Niño es la más importante, pero no por lo que crees, ¿ah? Esto vamos a hablar de la siguiente semana. No porque el niño es el futuro del país, porque es vulnerable, el interés superior del niño, no. Porque a veces te preguntan en tu examen eso, te dicen, ¿por qué la Convención sobre Derechos del Niño es la más importante de las convenciones y la más ratificada? O sea que los estados se adhieren a ella. Y en las alternativas está, porque el niño es el futuro del país, porque es lo más importante, interés superior del niño, no, falso. Es la más importante, y te lo adelanto antes de irnos, porque es la primera en la historia que toca el proceso de desarrollo humano. O sea, hace el proceso de desarrollo de manera ordenada, desde niño hasta llegar a ser adulto. Es un tema más que todo procedimental, formal, no por el fondo, no porque valen más, valen menos, no, sino porque lo hizo de manera ordenada. Si se hablaba de la convención para eliminar la discriminación contra la mujer, te decían, hay que proteger a la anciana, a la niña, a la joven desordenada. La Convención para eliminar toda forma de discriminación racial, te decían, hay que eliminar la discriminación por raza del adulto, del niño, del joven, del adolescente desordenado. La única que lo hizo de forma ordenada es la Convención sobre Derechos del Niño, como ves acá. Por eso es la más importante. ¿Qué profesó lo por eso? Sí. No porque el niño es el futuro del país, lo más importante, no. Porque todas las convenciones te dicen lo mismo. En la racial también te dicen que el niño es lo más importante, por eso no lo debes discriminar. Contra la mujer también te dicen que la mujer niña es la más importante, no la debes discriminar. Entonces, eso no es importante, solamente porque es la primera que actúa en orden. ¿Listo? Bien, chicos, hasta acá nos quedamos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si no, para terminar. No, perfecto. Bien, chicos, entonces nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Hasta la siguiente ocasión. Hasta luego, chicos.